Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles. Mi nombre es Valentina Inostroza y tengo el placer de presentar a la doctora Paola Casanello, matrona de la Universidad de Concepción, con un doctorado en Ciencias Biológicas, mención Ciencias Fisiológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Neonatología y Obstetricia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuya línea de investigación se centra en reconocer marcadores clínicos, endocrinos, epidemiológicos y mecanismos celulares y moleculares en el ámbito de la fisiología perinatal, placentaria y programación fetal. Les quiero agradecer su participación de este congreso y sin nada más que agregar, damos inicio a la charla titulada Memoria transcripcional epigenética, una propuesta del mecanismo de programación perinatal de las enfermedades crónicas. Las preguntas las pueden dejar en el chat. ¿Se escucha? Bueno, primero que nada quiero agradecer enormemente la invitación a participar de este congreso. He estado pendiente de algunas de las presentaciones plenarias y algunas de las presentaciones los días previos y ha estado tremendamente interesante y para mí un desafío, no siendo directamente del área de la bioquímica, pero habiéndome dedicado los últimos 10 o 12 años a investigar como dice Valentina, la programación fetal. Hoy día les quiero hablar de un concepto de esta memoria transcripcional que tengo ahí como propuesta y quiero plantearles en dos momentos, en dos tiempos de la presentación. Primero quiero comentarles alguna cosa del concepto de programación, qué significa para aquellos que no están familiarizados con este concepto. Luego vamos a hablar un poquitito de las cosas interesantes de la clínica por las cuales me aproximé a este concepto epigenético, que son las trayectorias de crecimiento del feto, el concepto de la memoria transcripcional epigenética y finalmente hablarles un poquito de en qué estamos hoy día y los proyectos que estamos haciendo en este minuto en nuestro laboratorio. Bueno, este concepto de que lo que ocurre temprano en nuestra vida, las exposiciones que tenemos desde nuestra vida intrauterina y a lo largo de nuestra trayectoria de vida van condicionando que tengamos distintos riesgos de nuestra salud o enfermedad en nuestra vida, a lo largo de nuestro ciclo vital. Integrando todos los tiempos, digamos, no somos personas separadas por los tiempos, sino que somos una sola persona que va siendo expuesta a distintas cosas a lo largo de la vida. Y este concepto de programación, aquí tenemos un gráfico que tiene dos ejes. En el eje de las X podemos ver el concepto del tiempo, desde que uno es concebido, hasta que nace, y luego lo que ocurre en nuestra vida postnatal. Y en el eje de las Y vemos lo que pasa con la aparición de enfermedades crónicas, ¿ya? Estas enfermedades crónicas se caracterizan porque no son adquiridas como una infección, sino que son adquiridas a través de nuestras conductas, de nuestros hábitos y ciertamente a través de nuestra genética. Pero se pueden distinguir personas que tienen distintas trayectorias. Gente que tiene una trayectoria de bajo riesgo de enfermedades crónicas, gente que uno ve que normalmente se mantiene delgada, que tiene pocos riesgos de enfermedades, etcétera, y gente que tiene una trayectoria de alto riesgo. Por ejemplo, si nuestros padres tienen enfermedades crónicas, pero a la vez la mamá durante el embarazo fumó o consumió algunos, o tuvo escasez de ingesta de algunos alimentos que son importantes para el desarrollo intrauterino, como es, por ejemplo, haber hecho anemia durante el embarazo o haber tenido presión elevada. Y luego en la infancia ocurre, por ejemplo, que uno fue alimentado de una forma desbalanceada y por lo tanto temprano en la vida hizo una obesidad, que luego se perpetuó hasta la etapa de la adolescencia, donde aparecieron además signos de dislipidemia, hipertensión arterial, etc. El riesgo de esta persona de tener en la adultez enfermedades crónicas que lo lleven a tener una vida más corta o a tener una calidad de vida peor, se van sumando y se van haciendo más exponenciales, ¿ya? Y entonces esto hoy día lo integramos como en una línea continua de tiempo, ¿ya? Y las exposiciones lo podemos mirar, de hecho apareció hace una década atrás aproximadamente el concepto de exposoma. Primero pensado en los contaminantes ambientales, pero luego se han ido integrando todo este resto de
factores que les acabo de mencionar: la genética, la nutrición, el desarrollo intrauterino, la vida temprana, los hábitos. En el concepto de programación fetal se entiende particularmente que hay ciertas condiciones que ocurren dentro de la vida intrauterina que tienen efectos en el largo plazo, que no están dentro de los rangos de tiempo de la fisiología adaptativa, como son los sistemas de feedback hormonales o qué sé yo, si la mamá un día tiene, no sé, come en exceso, tiene altos niveles de glucosa, la placenta y el feto tienen la habilidad de compensar alguna de esas exposiciones. Pero si eso ocurre en forma crónica, lo más probable es que la mamá desarrolle diabetes gestacional, y la diabetes gestacional tiene efectos sobre el crecimiento fetal y sobre el riesgo de ese feto a lo largo de la vida. De modo que el concepto de programación, diciéndolo en simple, digamos, son exposiciones de la vida, durante la vida intrauterina y postnatal temprana. Se habla de los primeros 1000 días de vida, los 280 días que dura el embarazo, más los primeros 2 años, 365 días cada año, suman aproximadamente 1000 días, ¿ya? Entonces hoy día se habla de los primeros 1000 días, ¿ya? Lo que ocurre en esos primeros 1000 días tiene efectos en las adaptaciones fisiológicas, pero también en los riesgos de enfermedad a largo plazo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, algunos parámetros importantes como la nutrición de la mamá, la existencia de patología, exposiciones ambientales, como hablábamos recién, el estrés de la mamá, su estilo de vida, pueden participar de este concepto de programación, y cuáles serían los mecanismos que pudieran condicionar que este niño mantuviera esas exposiciones como marcadas en su fisiología a lo largo de la vida. Se piensa que algunas de estas cosas están dadas por el ambiente intrauterino endocrino, por otro lado, defectos en la placenta, tanto en su estructura como su función. Pensemos en el transporte de nutrientes hacia el feto, el oxígeno, etcétera. También las trayectorias de crecimiento del niño, que es una de las cosas en las que nos hemos interesado en nuestro laboratorio desde que yo estaba haciendo mi magíster y mi doctorado, que es la restricción del crecimiento fetal, por ejemplo, cuando un niño no alcanza su potencial de crecimiento durante la vida intrauterina. Y también sabemos hoy día que parte de estos mecanismos tienen un marcado mecanismo epigenéticos descritos, ¿ya? Y también la inflamación y el estrés oxidativo son la base de buena parte de las enfermedades de alto riesgo obstétrico. Pensemos la preeclampsia, la diabetes gestacional, la restricción de crecimiento. Todas tienen en su base alteraciones en el estrés oxidativo, la inflamación en la placenta y la exposición temprana a estas marcas en el niño. Estas adaptaciones, el feto responde frente a estas agresiones o estos estímulos de distintas formas, adaptando su sistema reproductivo, su sistema metabólico, su sistema cardiovascular y también otros, como por ejemplo pudieran ser las alteraciones en el comportamiento, ¿ya? Aquí están de alguna forma destacadas las cosas más interesantes. Yo les voy a hablar particularmente de los conceptos de la obesidad y las enfermedades metabólicas y también del riesgo cardiovascular, porque uno de los tejidos en los que hemos pasado una fracción importante en nuestros estudios es el endotelio. Y bueno, como vamos a hablar de memoria transcripcional epigenética, les puse ahí la regulación epigenética. Para que entiendan un poco cómo se puede saber si un feto está creciendo bien o no, aquí tenemos en el eje de las X las semanas de gestación. El embarazo dura 40 semanas más o menos 2, o sea, desde 38 hasta 42 semanas un niño de término. En realidad, desde las 37 semanas a las 42 se considera un embarazo de término. Y aquí al lado en el eje de las Y lo que vemos es el peso de nacer. El peso de nacer de un feto, de un recién nacido en este caso. Y tenemos, de acuerdo a la distribución poblacional de los pesos de nacer de una comunidad, en este caso estas curvas corresponden a curvas chilenas, sabemos que los niños nacidos en Chile tienen dentro de sus posibilidades de tener pesos de nacer, se hacen los valores percentilares como para de la distribución de la población, y podemos ver en el fondo que un niño que cae bajo el percentil 10, se habla de que es un niño pequeño para la edad gestacional, las siglas en inglés, Small Gestational Age, o sea, un niño pequeño para la edad gestacional. Sobre el percentil 90 es un niño grande para la edad gestacional. Cuando está entre el percentil 10 y 90 se habla de un niño adecuado para la edad gestacional. Cuando hablamos de un niño que tiene restricción de crecimiento, normalmente se habla que es un niño que está bajo el percentil 10, pero tiene otras características. Este niño venía creciendo bien y desaceleró su velocidad de crecimiento, dejó de crecer. Normalmente
la restricción de crecimiento es una condición que se asocia a una disfunción placentaria, ¿ya? De modo que estos niños tendrían una alteración en la función de su placenta tempranamente en el desarrollo y eso hace que el niño deje de crecer. Y entonces, hoy día sabemos que este dejar de crecer tiene una serie de riesgos cardiovasculares y metabólicos solo por el hecho de no haber crecido adecuadamente dentro del útero. También hay condicionantes maternos como la nutrición y la salud general de la mamá también, ¿ya? Hace bastantes años atrás, llamemos 2014, o sea, estamos hablando de unos 8 años atrás aproximadamente, un investigador en el área de la programación describe que tomando niños que tienen potenciales de crecimiento completamente opuestos, como son los niños pequeños para la edad gestacional, es decir, este grupo de niños de acá y este grupo de grandes para la edad gestacional, tenían perfiles de metilación diferentes. Aquí tenemos el perfil de metilación, los porcentajes hipometilados, hipermetilados de niños controles, de niños con restricción de crecimiento y grandes para la edad gestacional, o los que están sobre el percentil 90. Y lo que encontró es que, si ustedes se fijan, aquí hay un mayor porcentaje de genes hipermetilados, y lo que ocurre, esto es tomando células, este estudio es un estudio bien original porque tomó células hematopoyéticas progenitoras, o sea, CD34 positivas, y había un mayor porcentaje de genes hipometilados en los niños, tanto pequeños como grandes para la vejez. Y lo que él vio en este estudio es que tenían en común una fracción significativa de genes, los niños pequeños versus control, los grandes versus control respecto de los pequeños versus control, compartían una serie de genes hiper e hipometilados, ¿ya? De modo que a pesar de que tienen perfiles de crecimiento completamente opuestos, probablemente los mecanismos adaptativos del feto o de la forma en que se afecta el feto son comparables, ya sea que el niño tenga una trayectoria de crecimiento menor o mayor. Y no solamente eso, sino que ellos vieron en este estudio diferencias significativas por el sexo del niño. Se dieron cuenta que en el caso de los niños con restricción de crecimiento había un mayor porcentaje de genes o de patrones, digamos, de genes hipometilados en fetos de sexo masculino. Sin embargo, en los niños grandes para edad gestacional, estos cambios, este aumento de genes hipometilados estaba más bien presente en fetos de sexo femenino. De modo que no solamente responden distintos fetos de sexo femenino y masculino, sino que esencialmente lo que ocurre con estas menores trayectorias de crecimiento es que hay un aumento de los genes hipometilados. Y que comparten, los genes hipometilados, una fracción significativa de ellos se comparten entre niños pequeños y adecuados. Nosotros en nuestro grupo hemos estado interesados, como ya les mencioné, en función de vascular y en la función de la placenta principalmente, y del feto, y entonces una forma fácil de acceder a muestras vasculares en humanos es el cordón umbilical. Esta célula aislada del cordón umbilical, por ejemplo, si miramos, en este caso son células endoteliales de la arteria umbilical de estos fetos, que tienen trayectorias de crecimiento adecuadas, trayectorias de crecimiento disminuidas, los fetos pequeños y los fetos que son grandes para la gestacional. Y nos interesó saber, en mi tesis doctoral yo había estudiado, bastantes años atrás, había estudiado que estos fetos tenían una alteración en la producción de óxido nítrico, y se había medido por actividades enzimáticas, expresión de genes, vías de señalización celular. Entonces lo que queríamos saber aquí es si esto era distinto en los fetos grandes y en los fetos pequeños. O sea, si estos marcadores comunes, de acuerdo a los perfiles, a estos fenotipos diferentes, era similar. Y lo que aquí podemos ver es que como ustedes pueden ver, hay un aumento en la expresión del gen, que es el que sintetiza el óxido nítrico, el NOS3. Y fuimos a mirar también qué pasaba con la proteína, también estaba aumentada, no solamente el gen, sino que la proteína. Sin embargo, interesantemente, cuando fuimos a ver qué pasa con la actividad de esta enzima, una forma de mirar la fosforilación en serina 1177, vimos que la función era menor, ¿ya? Hay menor función en los endotelios de las arterias umbilicales de los fetos que tienen estas trayectorias opuestas de crecimiento. Sin embargo, hay un mecanismo que está regulando, sobreexpresando este gen, y también esto se da también a nivel de proteína. Como parte de la tesis
como parte de un proyecto previo, y en la tesis doctoral de Bernardo Krause, que hizo su tesis en nuestro grupo, él miró el promotor de este gen de ENOS y miró los diferentes patrones de metilación, mirando fetos endotelios de la arteria umbilical, de fetos controles pequeños y grandes para la gestacional que provenían de mujeres con obesidad. Porque una de las causas para que los niños sean grandes para la gestacional es que la mamá tenga obesidad. Y entonces lo que vio, y él había visto en su tesis antes, que estaba basada en restricción de crecimiento, vio que también los hijos de las madres con obesidad tenían diferentes porcentajes de metilación en el promotor de este gen, particularmente en este sitio donde hay un sitio de unión de SP3, que es un factor de transcripción general, que en este gen es muy importante para la transcripción de este gen ENOS, el que sintetiza la oxigenia. ¿Ya? Y entonces una forma de mirar si ese sitio estaba siendo regulado específicamente era hacer, en el fondo, generar si este patrón de metilación en el fondo era determinante o si se podía revertir in vitro. Una forma, los patrones de metilación cambian por actividad de NMT1, principalmente en la replicación celular, pero también de otras de NMT que pudieran estar participando después en etapas posteriores de la replicación celular. Y entonces lo que se hizo, una herramienta que él había usado en su tesis y que se hizo para este proyecto también, fue silenciar de NMT1 para de alguna forma apagar el mecanismo de metilación después de la división celular y poder ver si ese mecanismo pudiera de alguna forma revertir este efecto que es generado en células que provienen de estos fetos que han sido expuestos in útero a dejar de crecer y por lo tanto de mayor riesgo vascular. Y lo que se vio ahí es que se silenció de NMT y se miraron distintas regiones, la región que nos interesaba, que era la menos 352, pero también otras regiones para confirmar en el fondo si esto era específico. Y efectivamente lo que vemos en estos resultados es, efectivamente, si se silencia de NMT1, cuando está silenciado de NMT1 en un sitio no específico como el menos 361, no hay ningún cambio en los patrones de metilación. Sin embargo, cuando tenemos el sitio menos 352, como lo habíamos visto antes, que está hipometilado, ¿ya? Y que está asociado a un aumento de la expresión del gen, como les había mostrado antes, cuando se silencia de NMT, lo que se ve es que este efecto de disminución es revertido. O sea, prácticamente sería reversible si es que eventualmente dentro del útero hubiese exposición a otros agentes que tuvieran la capacidad de revertir este fenómeno a nivel de las células vasculares. Esto también lo miramos algunos patrones de modificaciones en las histonas y efectivamente también se ve que en los promotores del gen de ENOS hay una serie de señales epigenéticas a nivel de las histonas que pudieran hablar de la compactación o descompactación de la cromatina si es que las células endoteliales provienen de fetos grandes para la gestacional o con restricción de crecimiento. De ahí en adelante, una de las cosas que más nos llamó la atención es lo que pasa con los niños grandes para la gestacional cuando vienen de mujeres con obesidad. La obesidad es una condición extremadamente prevalente en nuestra población. Yo me imagino que ustedes lo saben, pero la Organización de Cooperación de Países de la OECD hace estudios regulares y el año 2019, o sea, un año y medio atrás prácticamente, informó que Chile es el país que tiene más sujetos adultos, 74% de los adultos en Chile tienen sobrepeso o obesidad. O sea, hoy día en Chile es más frecuente tener exceso de peso que ser normopeso. Esto afecta a toda la población y por supuesto también a las mujeres que están en edad reproductiva. Y de esa forma, una de cada 3 embarazadas que llega a controlar su embarazo en los consultorios de nuestro país tiene obesidad, ¿ya? 2 de cada 3 tienen exceso de peso. O sea, es un problema de salud pública tremenda el que tenemos. Y la obesidad de la mamá se asocia a una serie de problemas que tiene la propia mamá durante el embarazo, como es ganar excesivo peso durante el embarazo, hacer diabetes gestacional, que es una diabetes que se diagnostica y ocurre solamente durante el embarazo. Cuando termina el embarazo la mujer no sigue diabética, pero sí tiene más riesgo de ser diabética a lo largo de la vida. Y también de ser alteraciones hipertensivas del embarazo, como es la preeclampsia. También tiene riesgo de alteraciones en
en el desarrollo del feto, como son las malformaciones, distintos tipos de malformaciones, de que el feto muera dentro del útero, o sea, no nazca, cuando nace no está vivo, y también que crezca en forma excesiva. De ahí viene nuestro fenotipo del gran despalagaje gestacional. Hay más proporción, fíjense, 2.5 a 3 veces más riesgo de que el niño sea grande para la gestacional. Y durante el periodo neonatal, los primeros 28 días después de que está nacido el niño, tiene más riesgo de parálisis cerebral, de necesitar cuidados intensivos y también de morir. Y en el largo plazo, una cosa que nos ha interesado a nosotros como grupo en estos últimos 10 años tremendamente, es que el niño tiene mucho más riesgo de tener síndrome metabólico, entiéndase también hipertensión, diabetes, obesidad, y también de tener obesidad, ¿ya? O sea, 40% de mayor riesgo de que el niño tenga obesidad si la mamá ha ganado excesivo peso durante el embarazo, pero fíjense, 2 a 3 veces más riesgo de que el niño tenga obesidad si la mamá parte con obesidad. Una de las cosas que se ha descrito que ocurre en las mujeres que tienen obesidad es el estrés oxidativo, ya sea medido como nitritos directamente, o sea, como algunos radicales, o como actividades enzimáticas, como por ejemplo la catalasa, la superóxido dismutasa. En las mamás, en alguno de ellas, por ejemplo, la superóxido dismutasa está disminuido, pero en los recién nacidos hay un aumento de SOD, un aumento de catalasa, malondialdehído y otros factores proinflamatorios y prooxidantes en la sangre del cordón. En nuestro grupo nosotros estudiamos en un proyecto previo cómo la relajación de estos vasos, no solamente el endotelio aislado, sino que cuando está el vaso entero montado en un miógrafo de alambre para ver reactividad vascular, o sea, cómo estos vasos responden frente a distintos estímulos. CGRP es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, es un agonista vasodilatador en el lecho placentario que no está inervado, de modo que no relajan a bradiquinina o a otros vasos relajantes que son dependientes de las etapas de inervación. La placenta y el cordón umbilical no están inervados, de modo que hay que usar este tipo de péptidos para relajar o generar vasodilatación. En este caso, CGRP genera su vasodilatación dependiente de óxido nítrico. Y lo que se puede ver es que la vasorelajación, aquí tenemos concentraciones crecientes de CGRP y vemos que los vasos empiezan a relajarse, el porcentaje de relajación respecto de un control, y vemos entonces que los pacientes o las placentas que vienen de pacientes sin patología tienen esta dinámica o esta cinética de relajación. Los niños que tienen restricción de crecimiento tienen un patrón completamente diferente, disminuido de capacidad de relajar, y los hijos de madres obesas que son grandes para la gestacional se comportan parecido a los que tienen restricción de crecimiento. Y lo que pudimos ver aquí es que si uno usa un antioxidante como N-acetilcisteína, por ejemplo, recupera la relajación basalmente, la relajación disminuida en restricción de crecimiento la recupera. Si se usa un dador de peroxinitrito como es SIN1, hay incluso una vasoconstricción significativa en estos vasos cuando vienen de fetos con restricción de crecimiento. Y cuando vienen de fetos grandes para la gestacional de madres obesas, se ve lo mismo. N-acetilcisteína relaja, aumenta la relajación significativamente, y SIN1, este donante peroxinitrito, disminuye, más bien contrae estos vasos, ¿ya? De modo que, ¿qué concluimos aquí? Estos niños que vienen de estos extremos fenotípicos distintos, grandes y pequeños para la gestacional, tienen probablemente niveles elevados de estrés oxidativo en el cordón umbilical, en los vasos umbilicales y la placenta, dentro de su vía intrauterina, y que esos vasos probablemente están afectados por esta exposición crónica a un estrés oxidativo intrauterino, que cuando in vitro se agrega N-acetilcisteína son capaces de relajar. Como parte de la tesis doctoral de Ivo Carrasco en nuestro laboratorio, él estudió cómo es que estos hijos de madres con obesidad, provenientes de mujeres con obesidad que eran grandes para la gestacional, respondían al estrés oxidativo. Y entonces lo que se hizo fue que de mujeres que tenían obesidad durante la gestación, se tomó de nuevo cultivos primarios de células endoteliales de las arterias umbilicales de estos niños, se ponen en cultivo y se expuso a un ambiente prooxidante. Y usó peróxido de hidrógeno en el fondo para estimular
el ambiente prooxidante, y entonces sabemos que dentro de las condiciones fisiológicas que una célula es capaz de responder, que se llama eustrés oxidativo, o sea, un ambiente fisiológico de estrés oxidativo a bajas concentraciones de peróxido, pero en la medida que estas concentraciones van aumentando tanto extracelular como intracelularmente, la célula va respondiendo, generando algunas adaptaciones, activando, por ejemplo, NRF2, que es un factor de transcripción que responde a estrés oxidativo, y luego generando activación de inflamación, activando algunos factores de crecimiento y fibrogénesis, y finalmente generando la muerte, si estos niveles de estrés oxidativo son muy altos. Lo que él hizo fue exponer células endoteliales de las arterias umbilicales de niños controles y niños grandes para la gestacional, y le miró la expresión de diferentes genes en los que él estaba interesado de mirar, algunos de ellos que son antioxidantes y algunos de ellos prooxidantes y factores de transcripción relacionados con el estrés oxidativo, y miró cambios de los transcritos. Fíjense, hemoxigenasa tiene una expresión súper alta en estos dos tipos celulares, tanto los que vienen de control como niños grandes para gestacional, es un gen altamente expresado. Sin embargo, GPX, glutatión peroxidasa, tiene una expresión baja en los endotelios de embarazos control, y sin embargo muy alto, prácticamente unas 4 o 5 veces más alto, en los niños grandes para la gestacional. De modo que se enfocó en ese gen y fue a mirar qué pasaba con la cromatina. Y encontró en un ensayo de sensibilidad de la cromatina, lo que fue es que encontró que después de exponer estas células a DNasa, después de un rato en su protocolo, lo que veía es que glutatión peroxidasa tiene una menor cantidad de, o sea, en el fondo que estas células tienen la cromatina descompactada. No voy a ir en detalle en todos los experimentos de este trabajo que hizo Ivo en su tesis doctoral, sin embargo, contarles que se usó una sonda para detectar la capacidad antioxidante ex vivo, digamos, con las células vivas, provenientes de niños pequeños o grandes para la gestacional y control, y lo que él encontró es que la capacidad de tamponar el estrés oxidativo es distinto cuando las células vienen de niños grandes para la gestacional o pequeños o adecuados para la gestacional. Los niños grandes, los LGA, destacados aquí, tienen una mayor capacidad de tamponar estrés oxidativo, lo que nos hace pensar que estos fetos están expuestos in útero a este estímulo de estrés oxidativo, de modo que cuando se exponen in vitro a estrés oxidativo lo tamponan con mayor facilidad. Y entonces Ivo empezó a mirar en la literatura a qué podía corresponder estos fenómenos de mayor capacidad de respuesta, y se encontró con un concepto bastante años atrás, fíjense, 2013, así, 8 años atrás, donde unos grupos habían estudiado en células inmunes, después de estimulación con interferón gamma a distintos tiempos, habían encontrado que una serie de genes eran capaces de activarse. Aquí vemos a la izquierda un gráfico de un número de genes que son activados a las 6 horas y a las 24 horas en respuesta a un estímulo con agentes proinflamatorios, como es interferón gamma en este caso, pero luego encontraron en esta línea celular inmune, encontraron que si estas células habían sido expuestas previamente al agente, en este caso interferón, las células se dejaban reposar por 24 o 48 horas y se volvían a estimular, o sea, había una reactivación del estímulo proinflamatorio con interferón gamma, lo que encontraban es que había un aumento muy significativo respecto de la respuesta que habían tenido la primera vez que veían este estímulo. Y estos investigadores y otros fueron ahondando en cuáles eran los mecanismos que usaban las células para responder tan eficientemente frente a una segunda exposición a este mismo estímulo. Y lo que encontraron es que estas células tenían varias marcas, muchas de ellas asociadas a cambios en histona, la histona H2, la histona 3, ¿ya? Una dimetilación de la lisina 4 en histona 3, algunas proteínas del poro nuclear, un estado de la polimerasa 2 que se llama poised, así como que está pausada, está sentada arriba en interacción con las proteínas y el DNA, pero no está transcribiendo, y también un estado abierto de la cromatina, ¿ya?
y entonces habría un estado de la cromatina que se llama activa, que sería cuando está siendo estimulada con interferón gamma, por ejemplo, la primera vez. Luego de ese estímulo hay una respuesta y hay una respuesta, se transcriben los genes proinflamatorios o los que tengan que transcribirse. Luego la cromatina queda en un estado pausado, en un estado como quiescente, donde tiene estas marcas, los NUPs, la RNA polimerasa y algunos cambios en la histona. Y luego, frente a un segundo estímulo, habría la capacidad de responder más eficientemente, como es esta flecha grande que va aquí, más eficientemente, más rápido y más intensamente al mismo estímulo después de un tiempo. Ivo quiso probar eso en su tesis doctoral y lo que hizo fue experimentos para demostrar si existía esta memoria transcripcional epigenética, primero en endotelio, eso no estaba demostrado, y segundo, frente a un estímulo prooxidante, que tampoco estaba demostrado. Y entonces hizo este protocolo, que él llamó, le puso todos estos nombres que ustedes ven aquí, a estas células que no tenían un estímulo previo y tampoco fueron estimuladas después. El control negativo en el fondo no tienen este concepto de priming y no son tratadas. Luego, a unas células que no habían tenido el efecto de priming, solamente miraba el efecto del tratamiento, ya llamó unprimed y treated, y luego tuvo un grupo que fue estimulada 3 horas antes. Luego, split quiere decir que las células son tripsinizadas y separadas, las células siguen proliferando, ¿sí? De modo que varias generaciones de células posterior son expuestas al tratamiento. Entonces tiene un grupo que fue primed pero no tratada, o sea, primed untreated, y tiene un grupo que fue primed y que luego fue tratada además. Y aquí podemos ver en el fondo el concepto del priming, no primed y tratada, y primed y no tratada, y primed y tratada. ¿Qué encontró con esto? Fue a mirar el gen de hemoxigenasa, que era uno de los genes que en esta célula originalmente usó Huaek y después se cambió a una línea celular de endotelio humano que se llama IHAI. Y en estas células IHAI encontró, en este caso, perdón, está trabajando todavía con la Huaek, donde fue a mirar qué pasaba con el gen de hemoxigenasa 1 en respuesta a peróxido, y lo que encontró es que a una concentración de 100 micromolar de peróxido hay un aumento de la expresión de hemoxigenasa 1 cuando las células son primed o son tratadas en el fondo con peróxido, ¿ya? Y aquí luego él llamó, y en la literatura también se ha seguido llamando el primer golpe, el first hit, la primera exposición, y luego el treatment se llamó second hit, la segunda exposición, ¿ya? Y entre medio debe haber una etapa de proliferación y tripsinización, ¿ya? Y lo que encontró en relación al tiempo es que a 3 horas había un claro aumento, casi al doble prácticamente, de la expresión de hemoxigenasa cuando estas células habían sido primed previamente. Luego fue a mirar un poquito más qué está pasando con la cromatina en estos genes, en este gen, perdón, y entonces lo que hizo fue, generó el primer golpe, su hipótesis era, si estas células quedan, la cromatina queda en una estructura con memoria transcripcional en el fondo, yo debería, después de un priming y después de una proliferación y una tripsinización, yo debería ser capaz de encontrar que estas células tienen la memoria listo para responder al segundo estímulo. Y efectivamente eso es lo que vio. Este es en el fondo un ensayo de sensibilidad de neasa nuevamente, y lo que ve es que esta es la estructura del gen. Aquí tenemos la zona de inicio de transcripción de hemoxigenasa, y tiene un enhancer 1 y tiene un enhancer 2 que tienen sitios de reconocimiento para NRF2. Y lo que encontró es que cuando en el enhancer 2 existe una clara adaptación a la cromatina. Lo mismo ocurre para el enhancer 1, donde encontró que la cromatina estaba descompactada significativamente. Ahí vemos ese asterisco mostrando que estos dos puntos son distintos. Y luego también en la zona de inicio de la transcripción, donde se puede ver que eso ocurre también. Cuando fue a mirar qué pasaba con RNA polimerasa, podemos ver que en el sitio de inicio de transcripción está aumentada la cantidad, esto es un chip, una inmunoprecipitación de cromatina, y vemos que las células que están primed hay un aumento de la RNA polimerasa sentada o unida en esa zona, y lo que vemos que también las señales que esta RNA polimerasa está fosforilada en serina 5, que es una de las marcas de esta RNA polimerasa 2 pausada, ¿sí?
Luego fue a ver qué pasa con NRF2, el enriquecimiento de NRF2 en estos sitios, y encontró que principalmente en Enhancer 2 está aumentado el enriquecimiento de NRF2. En resumen, este es el modelo que terminó teniendo Ivo, un montón de otros experimentos que no les voy a mostrar ahora, pero encontró que en un estado no estimulado encontraba estos genes, él no lo miró particularmente, sino que este en Enhancer y este es en el Core Promoter, no hay, este es el estado basal, y luego de un primer estímulo, lo que encuentra es que en el RF2 estaría en Enhancer 2, aumentada su presencia, digamos, y de la polimerasa 2 fosforilada en serina 5, y también la literatura describe que frente a esta marca también hay aumento de serina 2. Y también luego de que se genera el estrés oxidativo y este segundo estímulo en el fondo, lo que él encuentra es que NRF2 sigue sentado en el cáncer 2 y RNA polimerasa entonces se activa y aumenta la transcripción del gen. De esta primera parte lo que se puede concluir es que existe una sobreexpresión del gen de NOS3 y de la proteína ENOS, tanto en los niños endotelios, el arterio umbilical de niños pequeños y grandes para la gestacional, el cual está inactivado a nivel post-traduccional. La expresión de NOS3 se asocia con una demetilación en la región de menos 352 en el promotor de ese gen, y es revertido cuando se silencia DNMT1. Las histonas 3 y 4, la acetilación de histona 3 y 4, ese dato no se los mostré en esta oportunidad porque estaba muy larga la presentación. En el promotor de NOS3 permite la accesibilidad tanto en pequeños como en grandes de la gestacional en este tipo celular. Se piensa, estos datos muestran por primera vez que esta memoria transcripcional sería posible en el promotor de GPX1 y que sería inducido probablemente, porque esto no lo podemos saber, recién ahora estamos midiendo niveles de estrés oxidativo en sangre tanto de las mamás como de los niños, pero en ese minuto no lo sabíamos, lo suponemos por la literatura que estos niños tienen dentro del útero una exposición a estrés oxidativo elevado cuando la mamá tiene obesidad, y que existiría esta memoria transcripcional para el gen hemoxigenasa en células QUAEC y también en la línea celular IHAI. La memoria transcripcional sobre el gen de hemoxigenasa 1 inducido por peróxido es caracterizado por una RNA polimerasa pausada, o sea, sentada en el promotor, sin estar activa en el sitio del PSS, y DNRF2 en el Enhancer 2 en esta línea celular, ¿ya? Y nosotros pensamos que la adquisición de esta memoria transcripcional durante la vía fetal podría ser una consecuencia del ambiente proinflamatorio obesogénico de la madre, dado por su obesidad. En una segunda parte les quiero contar un poquito lo que estamos haciendo hoy día. Un concepto que ha nacido en la literatura últimamente es este concepto de la inmunidad entrenada, y también a través de mecanismos epigenéticos, por eso lo traigo a esta presentación. Y no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo la vacunación con BCG, el bacilo calmette-guerin, que se usa para prevenir, prevenir infecciones por tuberculosis. Se sabe que después de que niños en Suecia fueron vacunados, cayó la mortalidad, esta es la mortalidad infantil del país, en Suecia en esos años. Empezaron a vacunar a los recién nacidos, como se vacuna hoy día en Chile, por ejemplo, casi toda Latinoamérica vacuna contra tuberculosis con esta vacuna al nacer, se pone, antes de que uno salga al hospital, sale ya vacunado como recién nacido. Disminuyó una vez que empezaron a vacunar a los niños con BCG, se vio que no solamente la mortalidad total estaba disminuida en los sujetos que eran vacunados con BCG, sino que en el periodo neonatal y también en población que no había tenido tuberculosis, ¿ya? Hijos de madres que no tenían tuberculosis, también había una disminución de la mortalidad general infantil. A pesar de que la tuberculosis, como ustedes pueden pensar, la tuberculosis no es una enfermedad que mate a los niños. La tuberculosis uno la puede adquirir a lo largo de la vida y normalmente las personas con tuberculosis se mueren cuando son adultos. Entonces era muy llamativo, y Carl Neslund en el año 32, después que partió la vacunación en Suecia, dice, con estos datos uno podría verse evidentemente tentado que encontrar una explicación para esta menor mortalidad en los niños vacunados podría ser generado
porque la BCG, la vacunación con BCG genera una inmunidad no específica, pero no lo podía demostrar, estamos hablando del año 32. Luego han venido una serie de estudios, aquí les pongo un estudio de la Organización Mundial de la Salud, donde ha mirado una serie de estudios, tanto estudios clínicos como estudios observacionales, casos controles o estudios de corte a lo largo del tiempo, donde ve que los niños que han sido vacunados tempranamente en la vida tienen un menor riesgo de mortalidad general, no solamente asociado a tuberculosis, sino que a otras enfermedades. De modo que la evidencia es consistente, es un British Medical Journal del 2016, o sea, cada vez tenemos más claro que la vacunación contra BCG genera una protección, una respuesta en el sistema inmune que no es específica para tuberculosis, sino que abarca la protección contra otras enfermedades. Y entonces, solamente para repasar, estoy segura que todos ustedes conocen esto, pero tenemos las células que participan de la inmunidad innata, las células que participan de la inmunidad adaptativa, y la respuesta clásica distinta entre un tipo de inmunidad y la otra es que la inmunidad innata es rápida, es efectiva, es inespecífica y por lo tanto no tiene memoria. O sea, si uno se vuelve a infectar no sé, tiene una infección o se corta o qué sé yo, la respuesta inmune va a ser siempre inespecífica. Sin embargo, la inmunidad adaptativa requiere un poco más de días, es específica contra algunas infecciones en forma particular, contra microorganismos particulares, y sí genera memoria, ¿ya? Este concepto clásico de cómo funciona la inmunidad hoy día está siendo de alguna forma debatido, porque se sabe hoy día que las células de la inmunidad innata tienen la capacidad de responder a una infección cuando ocurre una infección secundaria o por segunda vez con el mismo microorganismo. Esto se ha visto no solamente en las plantas y en algunos no invertebrados, sino que también en vertebrados como ratones y también humanos. Estos efectos de la vacuna BCG han sido luego estudiados con otras cosas, con estímulos, con LPS, con betaglucanos y con otras moléculas han sido capaces de ver que el sistema inmune innato sí tiene memoria. Y entonces Netea, un grupo holandés, ha publicado decenas de artículos en este concepto de trained immunity, donde muestra, por ejemplo, la diferencia entre la respuesta, la tolerancia y la inmunidad, es que la tolerancia, por ejemplo, cuando hay un estímulo, hay un aumento de los factores, por ejemplo, proinflamatorios o exposición a distintas exposiciones, se genera un aumento de la inflamación y luego hay un contrabalance para generar una homeostasis, ¿cierto? Que es propio de la tolerancia. Sin embargo, la inmunidad entrenada es algo diferente. Frente a un primer estímulo se genera una especie de estado silencioso, que luego de un segundo estímulo se genera una respuesta mucho más acentuada, ¿ya? Y se sabe que subyacente a esta inmunidad entrenada existen modificaciones epigenéticas y una cosa que a mí me interesa muchísimo, una reprogramación a nivel de señales metabólicas. Este mismo grupo ha publicado, por ejemplo, cuáles son las marcas que constituyen que una cromatina o conforme esta inmunidad entrenada. Aquí tenemos una célula cualquiera, ¿sí? En este caso es un monocito, ¿cierto? No estimulado, tiene una cromatina altamente condensada y las marcas epigenéticas son que existe una alta metilación, ¿ya? Una cromatina súper compactada y altamente metilada. Frente a un estímulo agudo, hay una producción de citoquina, la cromatina se descompacta y hay una serie de señales en la cromatina. Aquí vemos que es una acetilación en la lisina 27 de histona 3 y una trimetilación de lisina 4 en histona 3 y bajo grado de metilación global. Luego hay un estado de reposo, ¿ya? Donde la célula está entrenada y una de las marcas más características del entrenamiento es la monometilación de histona 4 en lisina 3 y una metilación de DNA moderada. Y la expresión de este gen es bajo en general. Pero luego, frente a un siguiente estímulo, en este caso aquí hay una bacteria o LPS o lo que sea, un challenge, la cromatina se descompacta y aparecen rápidamente las marcas de activación nuevamente y eso hace que este aumento de la transcripción del gen sea tremendamente rápida y eficiente. Esto lo han demostrado en monocitos a través de un montón de diferentes tipos de estímulos que no tengo tiempo hoy día de explicarles. Pero los quiero llevar hacia mi lado y hacia mi lado de los efectos metabólicos de la obesidad de la mamá sobre el niño. Este estudio propone
Beckerin se formó en el laboratorio de NETEA y ella siguió trabajando en este concepto de inmunidad entrenada, pero hacia el lado metabólico y cardiovascular. Lo que ella piensa o lo que se propone hoy día, no está tremendamente testeado en humanos, pero sí en animales, una dieta occidentalizada, ¿cierto? Alta en grasa, alta en azúcares, genera inflamación en el intestino, vuelve el intestino más permeable, donde por supuesto algunos productos bacterianos como el LPS pasarían a la circulación y alterarían algunas estructuras de proteínas también, o sea, de lípidos, perdón, y eso haría que en la médula ósea, en las células progenitoras de los monocitos, como son las hematopoyéticas, estarían entrenadas, y estas células entrenadas, hematopoyéticas y progenitoras, y stem cells tendrían un estado de entrenamiento y participarían de esta respuesta a la inflamación crónica, generando en forma mucho más exacerbada inflamación y daño, como ocurre en el tejido adiposo de las personas que tienen obesidad. Ella ha visto, por ejemplo, o lo ha estudiado, esta es una de sus propuestas, tanto en monocitos, esto está bien demostrado en monocitos, en progenitores está recién apareciendo literatura en modelos animales, en la GNK y en el tejido adiposo es algo que no se ha mirado todavía, esto es parte de su hipótesis, donde la exposición temprana de estas células a agentes proinflamatorios provenientes de estos estilos de vida occidentales, como es el aumento del EPS, ácidos grasos de cadena corta, etcétera, podrían en las células, tanto en los monocitos, en las progenitoras, en la GNK y eventualmente en el tejido adiposo, tener algunos efectos de esta memoria transcripcional epigenética que sería proinflamatoria y sería lo que conduce a riesgos vasculares, metabólicos y ya sabemos de la respuesta inmune en los niños. En nuestro laboratorio nos interesa la programación intrauterina y esto es un poquito lo que nosotros hacemos en nuestro grupo. Estamos interesados en la obesidad pregestacional, las trayectorias de crecimiento de los niños y dentro de esto los niños hijos de madres obesas que tienen alteraciones en sus células inmunes y también en sus adipocitos. Y esto estaría en la base del riesgo aumentado de 2 o 3 veces de que estos niños tengan obesidad, tengan alergia y asma, enfermedades cardiovasculares y también diabetes. Y es así como algunas personas antes que nosotros han demostrado, desde los años 2014-15, han estudiado que los hijos de madres de mujeres con obesidad hacen más sepsis bacterianas, hacen más enterocolitis necrotizante, que son todas enfermedades infecciosas en los recién nacidos. Ellos demostraron que frente a un estímulo con el EPS, los monocitos de la sangre del cordón, es decir, el niño es sangre fetal, la sangre, una vez que nace el niño, queda sangre atrapada dentro de la placenta, que es sangre del feto realmente. Cuando vienen de mamás delgadas, de mamás con sobrepeso y mamás con obesidad, las células monocíticas de estos niños tienen menos capacidad de responder al EPS secretando IL-6 o TNF-alfa, ¿ya? Esto fue demostrado posteriormente por alguien de este mismo grupo, donde vieron que también secretan menos citoquinas y algunas adipoquinas también, y algunos mediadores inflamatorios, y son menos funcionales, tienen menos capacidad de migrar, ¿ya? O sea, no solamente secretan menos citoquinas, mediadores de inflamación, sino que son menos funcionales. En nuestro grupo quisimos mirar en un grupo de hijos de madres con obesidad, aquí la llamamos PO, obesidad pregestacional de la mamá. Vimos que hay un aumento de los monocitos de la sangre del cordón, tienen un aumento de los transcritos para varias citoquinas, IL-6, IL-8, y TNF-alfa y MCP1 están inducidos, los transcritos de estos genes en los hijos de mujeres con obesidad. En este estudio particular hicimos un tratamiento de las mamás, una suplementación de las mamás con ácidos grasos poliinsaturados y se revirtieron algunos de esos efectos. No es el objetivo de esta charla contarles esa historia, sino que solamente contarles que los hijos de madres con obesidad tienen estos marcadores proinflamatorios. Y luego, esto es parte de la tesis doctoral de Macarena Lépez, ella lo que quiso hacer es mirar si tengo células que provienen de mujeres con obesidad y mujeres normopeso, tomo la sangre del cordón al nacer, ahí los monocitos, y estos monocitos los dejo sin estimular, algunos de ellos los estimulo, ¿ya? Y luego veo el efecto de DHA, que era parte del estudio este. Y lo que ella encontró interesante es que estas células responden a LPS, pero de una forma disminuida, lo mismo que había mostrado Wilson y otro antes en nuestras manos. Hay una disminución de la capacidad de respuesta a LPS
tanto para IL-6 y MCP1, miró una serie de otros genes que no les voy a contar ahora, miró también la capacidad de secretar la citoquina, de modo que estos hijos de madres con obesidad tienen una disminuida capacidad de responder a la inflamación. ¿Qué está haciendo ahora Macarena? Macarena está interesada en qué pasa de nuevo con las progenitoras de estas células. Así que ella está mirando no solamente los monocitos, sino que las progenitoras de las células monocíticas de la sangre del cordón, la CD34, las está aislando y está mirando qué pasa cuando estas células son expuestas in vitro ahora a agentes proinflamatorios. Van a responder distinto, tienen marcas distintas y también dentro de nuestros proyectos en desarrollo y a los que estamos postulando para financiamiento, queremos mirar cuál es la respuesta, por supuesto, a nivel de los transcritos y a nivel de la cromatina. ¿Qué está pasando? ¿Estas células ya tienen esta programación epigenética, metabólica, inflamatoria? Eso no lo sabemos. De modo que en nuestro estudio hemos considerado estas líneas de investigación en las que estamos hoy día trabajando. Simplemente cerrar este momento agradeciendo a la gente que ha hecho el trabajo. He hablado aquí del trabajo de Macarena, de Bernardo, de Ivo, que ya están titulados y ya son académicos en distintas universidades, a nuestros colaboradores internacionales, nacionales, por supuesto al financiamiento y a ustedes por su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su charla, doctora, y tenemos algunas preguntas en el chat. Una es, entonces, ¿la memoria transcripcional sería considerada como prevención de enfermedades crónicas? Como prevención. Prácticamente nadie ha sido todavía capaz de demostrar cómo podemos revertir esta memoria transcripcional. Si algunos factores preventivos, como le estaba comentando recién, nosotros acabamos de terminar un estudio y estamos postulando fondos para seguir a los hijos de esas madres que fueron suplementadas con DHA, para ver si algún tipo de intervención durante el embarazo pudiera revertir estas marcas de memoria. Pero eso es un desafío, ¿no? Hoy día no se sabe, nadie ha demostrado que esta memoria es capaz de ser revertida y por lo tanto pudiéramos de alguna forma certificar que ciertos tipos de intervenciones nutricionales o de actividad física, dieta o algún tipo de fármacos, antioxidantes, pudieran revertir estas marcas en los hijos. Eso no lo sabemos. Eso es un desafío que tenemos hoy día. La siguiente pregunta va a ser lo mismo. ¿Estas modificaciones epigenéticas son reversibles o modificables a la hora de querer revertir una patología? Bueno, esos ensayos que se hicieron, que hizo Bernardo en su tesis y que después se miraron en hijos de madres con obesidad, que si uno silencia de NMT, o sea, si uno borra la capacidad de las células de adquirir en la replicación las marcas de metilación, por así decirlo, dañinas o que conducen al riesgo, nos hace creer que son reversibles. Así que yo sinceramente creo que son reversibles y por eso estamos pensando y postulando a fondos intensamente para buscar, para contestar esas respuestas. Y somos capaces a través de intervenciones en humanos de revertir algunas de estas marcas. Otra pregunta es, además de la alimentación, ¿una vida con una rutina alta en estrés crónico, los progenitores podría causar también una respuesta inmune similar a lo que ocurre en el caso de la dieta occidental en su descendencia? Absolutamente. El estrés se sabe hoy día, o sea, me imagino que han visto charlas previas, me parece que el doctor, otros presentadores previos han hablado del estrés. Absolutamente, el estrés es capaz de generar alteraciones metabólicas, o sea, el estrés genera cambios en la glicemia, genera cambios en una serie de hormonas que son capaces de generar esta memoria. Así que yo no lo he visto publicado directamente como estrés, pero entendiendo que el estrés emocional estamos hablando, ¿cierto? De por ejemplo, pandemia y la angustia, la ansiedad, etcétera. De hecho, nosotros estamos postulando un fondo pensando en la pandemia, o sea, tenemos muestras de pacientes que han gestado durante la pandemia y lo que queremos demostrar es justamente eso, porque la pandemia ha traído varias cosas, aparte de nuestro estado de salud poblacional malo, como ya les mencioné, tenemos muchas enfermedades crónicas, pero particularmente tenemos mucha obesidad en las mujeres jóvenes también y en edad reproductiva. El encierro de la pandemia ha traído alteraciones en la dieta, o sea, la gente comió peor durante la pandemia que no estando en pandemia.
La gente dejó de dormir. Yo creo que a todos nosotros nos pasó que se nos alteró el patrón de sueño. Las alteraciones de nuestro ciclo circadiano tienen efectos de estrés importantes. Y por otro lado, la incertidumbre, perder el trabajo, no saber si esto va a cambiar, cuándo se va a terminar, cuándo nos va a llegar la vacuna, etcétera, genera mucho estrés. De modo que estamos postulando a fondos para ver cómo la pandemia vino de alguna forma a empeorar la pandemia de la obesidad preexistente en nuestra población. Y queremos mirarlo justamente en mujeres que gestaron y tuvieron sus partos durante este periodo de pandemia. Hemos guardado muestras y seguimos a las mujeres que participaron de un estudio en el INTA donde estamos colaborando. Otra pregunta. ¿Existen riesgos en el tratamiento de enfermedades con modificaciones epigenéticas? ¿Me puedes repetir, Valentina? ¿Existe el riesgo? ¿Existen riesgos en el tratamiento de enfermedades con modificaciones epigenéticas? No sé si existen riesgos en las enfermedades por las modificaciones epigenéticas. Yo lo miraría al revés. Yo pensaría que las exposiciones generan cambios en nuestro DNA como una manera de respuesta, originalmente aguda, pero luego en forma crónica, y que si hacemos cosas distintas en nuestro estilo de vida o cambiamos o tenemos mejor sueño, hacemos actividad física, comemos mejor, pudiéramos de alguna forma revertir alguna de esas marcas, ¿ya? Si quisiera, lo que podemos pensar, y hay muchos grupos en el mundo también pensando en eso, en generar marcadores epigenéticos o generar intervenciones epigenéticas con el fin de revertir algunas modificaciones epigenéticas que hoy día sabemos que son, entre comillas, dañinas. También se pudiera pensar en eso. Y en lo que más se ha investigado en cambios epigenéticos, ustedes todos lo deben saber, es en cáncer, en lo que más hay estudios. Y hoy día hay una serie de fármacos que son capaces de alterar los patrones de metilación, que sabemos que generan alteraciones en algunos controladores del ciclo celular y por tanto promotores de cáncer. Hoy día hay una serie de drogas que están en fase clínica, algunas de ellas ya aprobadas, que se sabe que regulan la metilación del DNA, por ejemplo. Así que yo pienso que eventualmente si descubrimos que algunas exposiciones en algunos momentos de la vida generan cambios epigenéticos, pudiéramos a través de este tipo de fármacos que hoy día, ya les digo, están en fase clínica 2 y 3, pudiéramos llegar a usar fármacos epigenéticos para revertir algunas de estas marcas. No sé si por ahí va la pregunta. La verdad no sé. Otra pregunta sería, ¿usted cree que las vacunas actuales del coronavirus puedan afectar el desarrollo fetal o producir modificaciones epigenéticas relevantes? Probablemente no, porque las vacunas que estamos usando, las vacunas durante el embarazo son tremendamente útiles porque primero protegen a la mamá tiene una serie de, un aumento significativo de enfermar gravemente por COVID comparado con mujeres no gestantes. La gestación solamente genera aumento de riesgo, de modo que la vacunación contra el COVID tiene una protección enorme de embarazada, por un lado. Y por otro lado, se sabe hoy día que la inmunidad que genera, los anticuerpos que genera la mujer vacunada atraviesan la placenta y pudieran estar en el fondo protegiendo al feto. El feto no está expuesto a los agentes de la vacuna, ni al RNA mensajero en el caso de las vacunas que usan esa metodología, ni tampoco a los virus atenuados en el caso de otras vacunas o distintas formas de vacunación. No atraviesan la placenta, no llegan al feto, pero sí la inmunidad de la mamá. Así que probablemente no tengan efectos de este tipo sobre el niño. Y además, durante la infancia temprana, hoy día, hace una semana atrás, han salido insistentemente 2 trabajos ya que muestran que la leche de la mamá tiene los anticuerpos, de modo que el niño sería de alguna forma protegido a través de la leche materna, como lo es protegido para otras infecciones. Hay varios ¿cómo se dice? Esquemas de vacunación para embarazadas, para proteger al niño tempranamente, no solamente el coronavirus, hay otras influencias, hay otras cosas con las que la mujer embarazada se vacuna para proteger a su hijo en la etapa neonatal temprana, ¿ya? Y no se ha visto efectos de estas vacunas. Okay. También, ¿cómo se podría realizar una buena divulgación respecto a todo este mundo epigenético sin caer en los típicos malentendidos? Ay, qué difícil. Ay, qué buena pregunta, porque
La gente cree que todo genera cambio, que todo lo ambiental, que lo no genético es todo epigenético, y entonces la epigénesis y qué sé yo, uno escucha una serie de cosas. Estoy 100% de acuerdo con esa pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo hago cursos en una serie de diplomados y posgrados, y siempre insisto sobre esta cosa, de que la única forma de demostrar que algo tiene un mecanismo epigenético es que te muestren que hay cambios en la metilación del DNA, en la estructura de la cromatina, en la modificación de la histona. No cualquier cambio es epigenético. No nos tenemos que olvidar de la fisiología. Las exposiciones al estrés generan una serie de adaptaciones fisiológicas que no necesitan ser respuestas epigenéticas. ¿Ya? Entonces, no que la yoga y que las flores de Bach van a generar cambios epigenéticos, o sea, no sé, a lo mejor sí, pero tenemos que demostrarlo, ¿sí? La ciencia en eso, y ustedes son bioquímicos, la ciencia tiene que ser en eso una evidencia, tenemos que buscar la evidencia y con eso hablar, si no, no hay ni una forma esto mismo que nosotros hemos mirado en los niños, no es nuestra impresión, aquí están los datos y después se publica, la literatura científica es revisada por pares, o sea, estoy muy de acuerdo, es importante divulgar y que tener un respaldo científico de lo que divulgamos, sí. Esas son todas las preguntas que habían. Muchas gracias por Gracias. la charla que nos entregó y también Muchas muchas gracias a gracias usted. por su participación en este congreso. Damos así por finalizar Felicitaciones. esta charla. Gracias, Valentina, a ti y a todos los organizadores. Yo creo que ha sido un congreso fantástico. Yo, como les dije, he visto varias de las presentaciones. Yo creo que lo han hecho perfecto. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted.